que se deben desarrollar en límites. Entonces, indeterminación matemáticas es frecuentemente cuando trabajamos con límites y al evaluar esos límites y reemplazando la variable, acordémonos que para una función, digámoslo en este caso, si yo tengo límite cuando x tiende a 3 de 3 menos x sobre x al cuadrado menos 9. Esto nos va a dar una indeterminación, que en este caso particular, al reemplazar este 3 acá, nos daría 3 menos 3, y reemplazando acá daría 9, menos 9 nos va a dar 0 sobre 0. Esto en límite se conoce como una indeterminación. No solo se presenta este tipo de indeterminación, se puede presentar una indeterminación infinito sobre infinito o infinito menos infinito. Entonces, a estas situaciones, cuando hacemos ese reemplazo en una función al cual estamos calculando un límite y se presenta alguna de estas indeterminaciones, es lo que se trata de esta temática. Como valga la redundancia, a esa solución inicial la vamos a conocer como una indeterminación y que se puede ser, digámoslo así, que la tenemos que eliminar para poder encontrar el valor o el resultado de un límite. Entonces, vamos entonces a mirar los diferentes casos que hay. Vamos a tener presente que solo vamos a trabajar con la indeterminación 0 sobre 0. Entonces, decimos nuevamente que si al evaluar un límite y aplicando sus propiedades vistas en tema anterior, se encuentra que se presenta una indeterminación de esa forma, que en nuestro caso particular va a ser 0 sobre 0, se debe proceder a eliminar dicha indeterminación para determinar si ese límite de esa función existe o no. En este caso, se van a presentar dos, que son funciones racionales y funciones irracionales. Acordémonos que es una función racional, la que tiene un numerador y un denominador. ¿Ya? Esto es racional. Y una función irracional es aquella donde aparece un radical. Entonces, tengamos claros esos dos conceptos que son bases para poder uno desarrollar una función. Cuando a uno le dan las funciones tenemos que saber su origen, que en este caso, vuelvo y repito, una función racional es aquella que tiene o está compuesta por un numerador y un denominador, y la irracional es aquella que aparece algún radical. Teniendo presente eso, vamos a mirar el primer caso y una aplicación. Decimos una función racional, que ya dijimos que es de la forma un numerador sobre un denominador. Y decimos que si al evaluar ese límite en una función racional ya dada, por sustitución directa, o sea, reemplazando el valor de la x que tiende a ese valor, y se presenta esta indeterminación, para eliminar dicha indeterminación debemos aplicar unas pautas. La primera, comprobar esa indeterminación, o sea, reemplazar en la función el valor de x para llegar a esta opción de que 0 sobre 0 se presenta la indeterminación. Para eliminar esa indeterminación debemos recurrir a un tema visto en álgebra que se llama factorización. Por eso es importante la factorización. Cuando se dicta esa temática se dice que factorización es utilizada para ciertos casos. Uno de los casos es para resolver límites. Y esa es la clave en límites. Límites no es complicado. La diferencia es que si uno no sabe o no se acuerda cómo factorizar, va a haber esa complicación. Continuando entonces, yo factorizo la expresión y nuevamente se reemplaza o se, digamos así, antes de eso se simplifica lo que se tenga que simplificar y nuevamente se evalúa el límite.
Y ahí nos vamos a dar cuenta si el límite existe o no existe. Para mirar el caso vamos a realizar un ejemplito. Vamos entonces a tomar lo siguiente. Si a mí me dan el siguiente límite donde dice límite cuando x tiende a 2 de x2 menos 4 sobre x menos 2. Vamos a resolverlo. Entonces, lo primero que yo hago es reemplazar el valor 2 en la función. Según eso, entonces tendríamos que esto sería igual a 2 al cuadrado, usemos paréntesis para no complicarnos, menos 4 sobre 2 menos 2. Aquí nos daría la solución que tenemos 4 menos 4, parece un 9, sobre el 2 menos 2, obteniendo 0 sobre 0. Y esto es una indeterminación. Esta parte es una indeterminación. Voy al paso 2, que yo necesito eliminar esa indeterminación. ¿Qué es la que me está poniendo problema? Es esta función, que es, vamos a coger la función que es x2 menos 4 sobre x menos 2. La situación problemática es esta. O sea, esta es la que me está poniendo problema y esto es lo que yo debo factorizar. Vamos a factorizar aparte. Vamos a suponer que tenemos una hojita aquí aparte para que factoricemos. Voy a ponerlo acá como una hojita de reciclaje que manejo yo como para resolver esas situaciones. Yo cojo la expresión que es x2 menos 4. ¿A qué caso de factorización se asemeja? Yo me acuerdo que por allá hablaban de factorización de binomios, Y en factorización de binomios habían uno que era resta de cuadrados, o sea que era x2 menos y2. Y esto igual a x más y. Vamos a hacerlo más pequeño para que nos dé en un solo renglón. Entonces, factorización de binomios de diferencia de cuadrados será esto. x2 menos y2 es igual a x menos y por x más y. Entonces, antes de resolver, yo voy a convertir esto en esto, ya lo tengo. O sea que yo ya sé que x, en este caso puntual, vamos a ponerlo de color diferente. Vamos a suponer que en este caso, al descomponer, vamos a ponerlo acá, x menos 2, 4. Voy a convertir esto en la primera forma. Entonces yo pongo la x acá, no va a haber problema, ya está convertido. Ahora, menos este 4. Yo sé que aquí me tiene que dar al cuadrado. O sea que debo buscar un número que al elevarlo al cuadrado me dé 4. Y en este caso sería 2. O sea que yo ya tengo los valores de x y de y. Entonces, ya sé que este valor de x coincide con x, este es el valor de y. Entonces, simplemente lo voy a reemplazar. Vamos a ponerlo acá para que nos acordemos y y es igual a 2. Lo voy a reemplazar ¿en dónde? En el caso. En este caso puntual, entonces cambiémosle ya de color y tenemos que voy a montar según la función que tengo. Entonces quedaría x
Vamos a poner x al cuadrado menos, ¿cuánto vale y? Y vale 2 y lo elevo al cuadrado. Para que le quede claro, yo ya voy a montar esta con base a la función para factorizar, pero basados en la del problema. Entonces yo ya tengo que x, lo tengo acá al cuadrado por esto, y voy a poner y al cuadrado, que en nuestro caso y es igual a 2 y lo elevo al cuadrado. Teniendo ya esa, digamos, esa expresión, ya la resuelvo. Esto va a ser igual a ¿qué? Volvamos a ponerlo más pequeño para que nos dé. Entonces nos quedaría x2 menos 2 al cuadrado, ya lo reemplazo acá, en la expresión que tenemos acá, en esta. Entonces nos daría que esa solución es x, en este caso es x, menos y es 2. X más y es 2. Entonces acordémonos, x y x es esto, menos y es 2. X lo tengo acá y más y, 2. O sea que yo ya factoricé. Entonces, ¿qué hago? Voy a simplificar. Entonces voy a la expresión que tengo acá y yo sé que x2 menos 4 es igual a x menos 2 por x más 2 dividido el de abajo, dividido el de abajo. Quedaría x menos 2. Vuelvo y repito. Cojo y lo reemplazo. Esto es la expresión esta, que ya la transformamos. O sea que todo esto es igual a esto. Lo transcribo acá. Aquí lo llevo. Y luego coloco abajo. Ahora, ¿qué tengo? Mire, x menos 2 lo tengo acá. Y aquí hay un x menos 2. O sea que yo puedo cancelar estos dos. Y voy a obtener que esto nos quedaría solamente x más 2. El paso 3, que está también incluido el 4, ya es volver a calcular el límite, pero con la nueva función. O sea que el límite, cuando x, vámonos bien, cuando x tiende a 2, de la nueva función que es x más 2, será igual. Ya reemplazamos. ¿Qué reemplazo? El valor de x donde vea x. O sea que en este caso es esto reemplazarlo acá. ¿Ya? Y nos quedaría entonces que 2 más 2 es igual a 4. O sea que la respuesta final quiere decir que el límite cuando x tiende a 2, ¿de qué función? x2 menos 4 sobre x menos 2 es igual a 4. Y esta es la solución de ese límite cuando es indeterminado. Ojo, para casos posteriores donde hayan más aplicaciones hay que mirar los diferentes métodos de factorización. Como recomendación, repasar o recordar los métodos de factorización, en especial lo que son diferencia de cuadrados, diferencia o suma de cubos y los tres casos de trinomio cuadrado perfecto 1, del trinomio que es x2 más bx más c y el otro caso que es ax2 más bx más c. Son los casos que más se presentan. Entonces, ya vimos la primera solución de una indeterminación cuando nos presentan una función del caso cual, de una función caso 1 que es, recordémoslo, función racional.
Viene ahora la función irracional, que es caso 2, acuérdese, cuando en nuestra expresión se aparece por allá un radical, ¿ya? Con donde debemos determinar ese radical de esa función. A eso lo llamamos función irracional. Y dice que es para evaluar el límite de una función irracional de este tipo, por sustitución directa obtenemos una indeterminación de este caso, que para eliminar dicha indeterminación tenemos que seguir los siguientes pasos. Paso 1. Comprobar la indeterminación aplicando sustitución directa como se hace normalmente. Cuando pasa esto, vamos a encontrar esa indeterminación 0 sobre 0, por lo cual yo la debo eliminar utilizando otro método, no el anterior de factorización, sino lo que conocemos como racionalización. O sea que yo debo racionalizar la expresión. Para racionalizar la expresión se emplea lo que se conoce como la conjugada, que es multiplicar esa expresión que tiene esa situación donde aparece el radical por la conjugada. Recuerdo un poco que es la conjugada. La conjugada es lo siguiente, que si a usted en la expresión le dicen x más y, la conjugada es cambiarle el signo, o sea, multiplicar por x menos y. Si en el caso es x menos y, la conjugada es x más y. Para mejor entendimiento, les recomiendo que repasen o consulten sobre qué es racionalización de expresiones radicales. Luego, ¿qué sigue? Sigue la operación algebraica, o sea, resolvemos esa racionalización con la ayuda de la conjugada, simplificamos lo que haya que simplificar y por último volvemos a evaluar el nuevo límite. Y ahí vamos a encontrar la indeterminación. Vamos a hacer una aplicación. Supongamos que nos dan la siguiente límite. Límite cuando x tiende a 5 de x menos 1 en radical. Ponerlo más bonito. Raíz. Listo. Menos 2 dividido x menos 5. Entonces, primer paso, reemplazamos. O sea que donde vea el x coloco 5, o sea, sería 5 menos 1, eso en radical, menos 2 dividido 5 menos 5. Acá tenemos raíz de 4 menos 2 sobre 0. Raíz de 4 sería 2 menos 2 sobre 0. Aquí tendríamos 0 sobre 0 y tendríamos una indeterminación. Paso 2. ¿Qué debo hacer? Como hay una indeterminación y la expresión inicial es irracional, o sea, hay un radical, voy a determinar o a eliminar digamos, ese radical acá para que no nos complique y empleamos el método de la racionalización con la ayuda de el método aquel que dice que si está sumando pasa restando y si está restando pasa multiplicando, de la conjugada. Entonces, coloco, vamos a hacerlo
acá normalmente la expresión que debo racionalizar tengo x menos 1 menos 2 sobre x menos 5. Acá tengo que la expresión está por menos, o sea que debo multiplicar por la conjugada que es más, lo voy a colocar de otro color. Entonces quedaría raíz de x menos 1, y si tengo más, menos acá, coloco más, ¿ya? Más 2. Lo que haga arriba lo tengo que hacer abajo para que no se afecte la expresión. O sea que quedaría raíz x menos 1. Hago lo mismo por lo mismo, porque si lo hago arriba, lo hago abajo para que no se altere. Más 2. Ahora, nos acordamos que cuando yo tengo, lo voy a hacer por acá, para que se acuerden de esto, que esto es de álgebra. Por eso se ve la importancia del álgebra para ciertas asignaturas. Por allá hay una expresión que dice que x2 menos y2 es igual ¿a qué? A x más y. Vamos a ponerlo más pequeño nuevamente porque no me va a alcanzar. Vuelvo. x2 menos y2 es igual a x menos y por x más y. Este es el método de factorización de diferencia de ¿qué? De cuadrados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si me doy cuenta, esta expresión se parece a esta. ¿En qué sentido se parece? Que tengo un valor menos otro valor y estaríamos hablando de esta, que multiplica a un valor igual que es este, véanlo acá, más otro valor. O sea que yo lo llevo de esa forma. Entonces, al multiplicar acá, vamos a encontrar, o sea, me devuelvo. ¿Cómo así que me devuelvo? Me devuelvo en la expresión. En factorización voy al contrario. Voy de acá, de x2 en factorización, a escoger esto y nos daría esto. Pero acá en racionalización es devolverme. Volver esto que ya lo tengo ahí a esto. Por eso se habla de igualdades. Entonces, antes de eso, yo debo definir que qué es x. Entonces ya tengo que x es todo esto. Esto es x. Vamos a ponerlo de otro color para que lo tengamos ahí presente. Esto es x y esto es y. Esto es x y esto sería y. Entonces, según eso, voy a reemplazar acá. Él me dice que devolviéndome sería x al cuadrado. En mi caso, dijimos que x era raíz de x menos 1 y eso está elevado al cuadrado. ¿Ya? Menos, vean acá el menos, y ahí dice x al cuadrado, que menos y al cuadrado. Pero y es esto. O sea que quedaría menos y y al cuadrado es 2. O sea que sería 2 al cuadrado. Sobre, aquí esto no se resuelve, se queda como está, quedaría x menos 5 que multiplica a raíz de x menos 1 más 2. No eliminemos eso porque lo vamos a necesitar ahora para cancelar cositas. Arriba, ¿qué nos queda entonces? Resolviendo. Este cuadrado
este cuadrado cancela este radical. Este cuadrado cancela el radical, o sea que se pierde el radical con el cuadrado y quedaría x menos 2. ¿Qué sigue? El 2 está elevado al cuadrado, nos daría 4, o sea que sería menos 4. Pero ojo, vamos acá, vamos a terminar, todavía no lo hemos terminado. Entonces, vamos acá a hacer lo siguiente. Perdón, aquí me equivoqué, no es 2, sino 1. Vamos a volverlo a ver para no equivocarnos acá y que ustedes no se me vayan a enredar. Volvamos. ¿Qué hago? Este cuadrado elimina el radical, o sea que nos queda lo de adentro, porque se perdió el radical, queda lo de adentro. Y lo de adentro es x menos 1, no es, no es el 2. Y luego menos el 2 al cuadrado, 2 al cuadrado nos da 4. Sobre lo mismo de abajo no se altera, quedaría x menos 5 que multiplica a raíz de x menos 1 más 2. Arriba, ¿qué nos queda entonces? Vamos a simplificar allá. Entonces, igual, x queda común y corriente. Menos 1 y menos 4 nos da 5. O sea que nos queda x menos 5. Y abajo queda la misma expresión, que es que x menos 5 que multiplica a raíz de x menos 1 más 2. Ahora se simplifica esto y esto. Al simplificar es como si esto de arriba estuviera multiplicado por un 1 acá. O sea que nos quedaría la respuesta, la definitiva, nos quedaría igual. El 1 de arriba, vuelvo y repito, esto es como si estuviera multiplicando por 1. Y al cancelar esto nos queda el 1 aquí arriba. Listo. Bueno, nos quedaría 1 de arriba y abajo cancelamos y quedaría solamente raíz de x menos 1 más 2. Ahora, ¿qué hago? Ahora simplemente vuelvo al caso, aquí estoy involucrado el 2 y el 3 de una vez, voy ya simplemente otra vez a reemplazar el límite cuando x tiende a 5, acordémonos acá que el límite es 5 de la nueva función y la nueva función es 1 sobre raíz de x menos 1 más 2. Esto es igual a 1 sobre raíz, reemplazo 5 menos 1 más 2. Esto es igual a 1 sobre raíz de 4 más 2. Esto es igual a 1 sobre 2, raíz de 4 es 2 más 2. Esto es igual a 1 sobre 4. O sea que esta es la solución del límite. Como respuesta decimos entonces que el límite cuando x tiende a 5, no de esta función, sino de la función que traíamos inicialmente, que era raíz cuadrada, ¿ya? Que era raíz cuadrada de x menos 1 menos 5, que era, vamos a volver a mirar, menos 2
sobre x menos 5 es igual a un cuarto. Y esta es la solución cuando tenemos ese tipo de casos de indeterminación. Vamos ahora entonces a mirar la última parte que se llama límites laterales. Y con límites laterales nos vamos a acordar cuando hicimos la introducción de límites. Entonces vamos a mirar los casos, cómo funcionan. Límites laterales dice que para analizar el límite de una función en un punto cualquiera, es necesario acercarnos por el lado derecho y por el lado izquierdo, como dijimos la otra vez, al inicio del curso de límites. ¿Ya? Entonces yo evaluaba el límite por el lado izquierdo y lo evaluaba por el lado derecho. ¿Ya? Al evaluarlo, nos debería dar el mismo valor. Si da el mismo valor, decíamos que el límite existe. Que si nos da diferente, decimos que no existe el límite. Entonces, aquí vamos a volver a resumir y vamos a ampliar un poco más esa conceptualidad. Entonces, para eso retomamos nuevamente, decimos que para analizar el límite de una función en un punto, es necesario acercarnos a ese punto tanto por el lado derecho como por el lado izquierdo. A esta forma de acercarnos al punto analizado por los lados se le conoce como límites laterales. Por eso se llama lateral porque manejan los dos lados. Y se simboliza de esta forma. Límite cuando x tiende a, cuando pongo el más acá, no es que me esté diciendo que va a ser positivo, sino que estamos analizando la posición o estamos acercándonos por el lado ¿qué? Derecho. Y cuando decimos límite, cuando x tiende a menos, este significa por el lado izquierdo. Y debe ser igual a un límite que nos va a dar L1 que lo vamos a llamar y un límite L2 que es el segundo que nos da por esos lados. Ahora, para poder determinar eso nos tienen que dar una función que esté manejada por los dos lados. Entonces, según eso, vamos a mirar antes de eso unas propiedades. Para que exista el límite laterales hay dos propiedades. La primera, que el límite lateral derecho y el límite lateral izquierdo existan. Aquí no importa que uno sea 2 y el otro sea 3. Puede que pase eso, que este sea 2 y este sea 4. Por lo menos cumple esta primera propiedad. La segunda propiedad dice que el límite lateral derecho tiene que ser igual al límite lateral izquierdo. O sea que en este caso 2 es diferente de 4 y diríamos que el límite no existe. Pero nos puede dar el segundo caso que nos dice que aquí nos da 2 y aquí 2. Cumple la primera y vamos a la segunda, también cumple 2 es igual a 2. O sea que diríamos que el límite sí existe. Y eso es lo que llamamos límites laterales. Vamos entonces a hacer una aplicación de eso que acabamos de mirar acá. A nosotros nos dan la función donde dice 2x más 1 si la x es menor que 1 y 3x si x es mayor o igual que 1. Para ayudar, vamos a acordarnos que este menor es como si yo tuviera los deditos, mano izquierda, y abriera los dedos de esta forma. Este es un dedo y este es el otro dedo. Nos está hablando de menor, o sea que estamos trabajando el lado izquierdo de la función. Y cuando hacemos esto, es como si abriera la mano derecha y nos está indicando los dedos que esto es mayor. O sea que estamos manejando el lado derecho de la función. Entonces, según eso, entonces tenemos que el límite lateral izquierdo, en este caso es esta función, porque está hablando desde el lado izquierdo. ¿Ya? Y voy y hallo el límite común y corriente. ¿Cómo lo hallamos? Simplemente cojo, le digo límite lateral izquierdo, le pongo el menos para que sepa que es el izquierdo. Cojo esa función que es ¿qué? 2x más 1 y le
lo resuelvo. Entonces, donde vea acá la tenemos, donde vea la X la reemplazo por 1, no por menos 1, no. El menos arriba significa que es límite lateral izquierdo. Entonces se reemplaza es por 1. Para que sea menos 1 es porque me tuvieron que haber dado límite cuando X tiende a menos 1 por la izquierda y en ese caso no es. ¿Listo? Entonces, según eso, continuamos diciendo, reemplazando 2, reemplazo este valor del 1 acá y nos daría 2 por 1 y luego sigue más 1. En este caso tengo que 2 por 1 da 2, más 1 daría 3. O sea que el límite lateral izquierdo es igual a 3. Lo mismo hago para el límite lateral derecho, pero vamos a tener en cuenta que el derecho es mayor. Y voy y miro esta función. Y hago lo mismo, reemplazo este valor de x en la función esta. Según eso, tenemos entonces que la función es 3x y reemplazando quedaría 3. Reemplazando la x que es 1 nos daría 3. 3 por 1, 3. O sea que la primera propiedad cumple donde dice que los límites laterales izquierdo y derecho deben existir. Ahora, la segunda propiedad dice, debo mirar cómo es el límite lateral izquierdo con el derecho. Y en este caso son iguales. Cuando son iguales, decimos entonces que el límite de esa función f de x, que en nuestro caso la función es todo esto, ¿ya? Existe. Y ese límite es igual a 3. Vamos a hacer un último caso donde no es. Vamos a mirarlo acá práctico. Mire que la función es lo mismo. Nos dan una función, nos dicen que el límite cuando x tiende a menos 1 de esa función. ¿De cuál función? Todo esto es la función. Límite lateral izquierdo. Acuérdese. Izquierdo. El izquierdo sería menor. En este caso menor igual. No importa si es menor o menor igual. O sea que la función a utilizar sería esta. Voy y la reemplazo. Límite cuando x tiende a menos 1 por el lado izquierdo de 2x más 1. Reemplazo el menos 1, nos daría 2 por menos 1 más 1. Más por menos nos da menos 2 por 1 a 2, negativo, más 1. Y menos 2 más 1 nos daría menos 1. Luego hago la segunda parte que es límite lateral derecho y busco dónde está mayor. Y en este caso lo vemos acá. O sea que la función a utilizar sería esta. Y reemplazo común y corriente. Límite lateral derecho es igual al límite de 4x menos 4 cuando x tiende a menos 1 y ya decimos por la derecha. Reemplazando tengo el 4 menos, ojo, este menos es de la función y el valor de x es menos 1. Por eso aparece el menos acá. ¿Qué quedaría? 4 menos por menos nos da más. Y 4 más 1 sería 5. Cumple la primera propiedad que dice que los límites laterales, tanto lateral derecho como lateral izquierdo, deben existir y vean que sí existen. Es de menos 1 y es de 5. Pero cuando voy a la segunda propiedad que dice que los límites tienen que ser iguales, ¿ya? En este caso no, porque menos 1 es diferente a 5. O sea que el límite lateral derecho es diferente al límite lateral izquierdo. Por lo cual decimos que en la función inicial, o sea, en esta función, no existe límite. Entonces mire que no siempre va a existir límite. Hay que saber evaluar esos conceptos que nos dan. Gracias por su atención.